Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando Cívicos. Estamos como con la mitad del panel. Esto tiene que ver con ausencia, algunas que estaban anunciadas y otras que están, bueno, por la contingencia. Lo vamos a explicar. Bueno, estamos con el Nacho Achurra. Nacho, llegaste. Muy Hola, bien. Bea. Sí, sí. Es que además yo tuve la posibilidad de irme en bicicleta, así que me pude zafar varios de los tacos que estaban Sí, intensos. habíamos suspendido el programa la semana pasada por razones obvias y lo vamos a estar conversando. Yo creo que nunca había visto un Santiago, porque no estuve en otro lado de Chile. Cuando partió esto sí, en Arica, pero después no. Una ciudad tan extraña en la última semana, ya lo vamos a comentar. Pirincho Navarrete está fuera de Chile, de hecho está como con una cosa medio nostálgica, así mirando lo que pasa de Chile Sí. fuera de Chile, Yo que creo que debe también ser tiene un muy tema fuerte muy fuerte, con estar ganas de fuera de estar Chile. Yo tengo acá. una hermana allá en Nueva Zelanda trabajando y está sufriendo Sí, y como con ganas de estar acá, con el corazón aquí y estás en totalmente. otro lado, con la cabeza Sí. acá y estás en otro lado. Bueno, algo así le pasa a Pirincho Navarrete, pero está fuera de Chile, ya se reintegrará el próximo lunes. Y Lucía Damer, que viene en camino, pero hay, por lo menos en Santiago, en algunas zonas, hartos problemas de traslado, a propósito de que el transporte urbano sufre hartas modificaciones desde la semana pasada, entonces eso ha generado congestión y me imagino que en otras ciudades del país también y eso ha retrasado su presencia en el programa, pero en algún momento Lucía se va a agregar al panel. Partamos por algo más de lectura, Nacho. ¿Cómo viviste esta semana? Intensamente, en mi rol de presidente del sindicato de actores y actrices, vivimos cuestiones súper fuertes porque tenemos más de 10 compañeros y compañeras heridos. Presentamos 3 querellas por daños Herido en manifestaciones. heridos con manifestaciones, perdigones, balines de carabineros militares. Así que ha sido bien duro, bien intenso. Tenemos un compañero amenazado, un compañero que viralizó un monólogo haciendo una interpretación de un carabinero y ha recibido amenazas. Así que toda la parte como violencia, represión, derechos humanos, ha habido, bueno, lo que todos sabemos, violencia sexual, torturas, cuestiones bien increíbles, digamos, en esta etapa del desarrollo de la civilización y cuestiones que pensábamos que en este país no volverían desde el Estado. Y eso nos ha tenido bastante ocupado y triste y enfocado. Pero con esta mezcla y esta dualidad que yo creo que estamos todos los chilenos, ¿no? Como por un lado, en un momento inicial algo de miedo, de rabia por la violencia policial, por la violencia militar, también preocupación y miedo por la violencia delictual, digamos. Eh, pero por otro lado, una mezcla de esperanza y de una sensación de que por fin es posible que este país tenga ciertos cambios estructurales que hagan de nuestra vida en sociedad algo mucho mejor, más justo. Así es que cansado, yo creo como todos también, ¿no? Como despertando como si uno estuviera apaleado, pero a la vez despertando muy agotado, conectándome así mentalmente y luego un subidón de adrenalina que me saca de la cama y me pone inmediatamente a hacer cosas, así que con intensidad, mucho estar en las calles, marchar en Plaza Italia, estuve en Plaza Ñuñoa también, en la Alameda, en Plaza de Armas, así que muy agitado yo creo como todos. Sí, te iba a comentar eso porque hay una suerte de dualidad y me imagino que les pasa a todos, a todos los que nos escuchan, a nosotros porque nos toca interpretar o jugar en este tablero ciertos roles y entonces uno está en la calle como un ciudadano o ciudadana cualquiera porque somos parte de la construcción de un país y nos sentimos parte de lo que pasa obvio, ¿no? Y por el otro lado, al mismo tiempo jugar un rol. Sí. Entonces eso hace que tú estés en la calle, pero también estés preocupado de otras cosas, estés en la calle, pero también sosteniendo conversaciones, estés en la calle preocupado o preocupado de otras cosas, sin tener muy claro qué es lo que va a pasar, ni las decisiones que se toman. Y eso es bien complejo en momentos como este. Y Sí. Sí, yo te agregaría eso, vea que creo que parte de la falta de organicidad o de estructura de este movimiento o de liderazgos políticos definidos, claros, partidos políticos que lo condujeran, es que la gente igual busca referencias. sí, Entonces, hoy como nunca, al sindicato llega gente pidiendo guía, referencia, nociones. Viene la llegando Lucía. Lucía en este momento. Dijimos que este iba a ser un programa un poquito distinto, así que Lucía va a entrar, está poniendo el micrófono y va a Se viene entrar. integrando.
Entonces, en ese sentido, me pasa que gente que no es habitual... hola, Lucía. Hola, Lucía. Ya le abro el micrófono para que la escuchen. Que no tiene una presencia habitual, por ejemplo, en el sindicato, me escribe, me llama insistentemente para decirme en qué estamos, qué es lo que hay que hacer, dónde vamos a convocar. Entonces yo creo que un poco lo que tú dices, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver un poco con el futuro del movimiento. Si bien el movimiento es tremendamente inorgánico, si bien es muy ciudadano, tiene causas diversas o expresiones diversas, creo que en algún minuto la gente empieza a buscar referencias, liderazgos, organizaciones, convocatorias, claro, porque también la gente entiende de que en algún minuto esta energía y esta fuerza, si no se encausa por ciertos canales que tengan un devenir político, social, o que de alguna manera sean capaces de impactar en el poder, esto puede quedar solo como un estallido de descontento y emociones, y yo creo que es lo que nadie quiere, digamos. Lucía, dame, ¿cómo llegaste? Bien. Estamos primero como en un repaso de cómo vivimos estos días, y yo te quiero preguntar a ti porque no estabas en Chile la semana, y yo creo que eso ha sido, es que lo comentaba. Estoy pagando las consecuencias. ¿Hasta cuándo estuviste? Estoy pagando, te juro que creo que se me bajaron las defensas por todo. Pero es que yo me imagino la angustia, un poco lo comentábamos, porque Nietzsche Navarrete, que es parte del programa, no está, y le bajó como una nostalgia, lo sentíamos a través del WhatsApp. Mirando todo esto desde fuera de Chile, ¿a ti te pasó lo mismo? ¿Estabas en Perú? Sí, ¿Nos habías contado? estaba en Bogotá al inicio y después en Perú. ¿Cómo viviste todo esto desde afuera? No, es muy tremendo, primero porque uno desde afuera se va dando cuenta cómo se organiza la información hacia afuera. Ya. Cómo de un momento a otro todo el mundo empieza a hablar de, digamos, de unas cosas que son lejanas a la realidad. Y a veces uno pierde noción de lo importante que es dejar en claro hacia afuera lo que está pasando. O por lo menos las diferentes perspectivas de lo que está pasando. Entonces, ciertamente fue difícil, yo creo, porque además nosotros, digamos, hace rato que venimos diciendo, hace mucho que venimos diciendo esto que está pasando. Entonces, yo creo que hay un sentimiento de impotencia respecto a la élite política, de la cual por lo pronto yo conozco mucha gente que ha estado en el gobierno, yo misma he estado en el gobierno, etcétera. Y te da como la sensación de decir, ¿pero por qué? ¿Por qué ahora salen a decir, ¡ay, qué raro, recién me enteré! Claro, no nos habíamos dado cuenta de que eso estaba pasando. Que lata la gente tan molesta. Sí. Y después, lo otro que también creo que... Bueno, lo otro que también genera es esta sensación de que la gente al fin y al cabo ha sido tan resiliente por tantos años. O sea, si hay algo que a mí siempre me ha sorprendido de Chile, es cómo la gente... se resignó, se acostumbró, la dictadura los obligó, no sé, a decir, bueno, sí, la ISAPRE es súper cara, bueno, no importa, bueno, la pensión es pésima, ya, ve y veremos, pondré mi negocito, bueno, haré un bingo, haré una... Todas esas salidas que siempre se decía, pero ¿cómo es posible que Llegó un momento donde el cambio de la generación, yo estoy convencida que tiene que ver con un tema generacional, con una nueva generación que tal vez porque no vivió la dictadura, etcétera, no está dispuesta, y eso se notaba también, así que bueno, nada, yo me dediqué mucho a tratar de analizar esto, ponerlo en perspectiva, hablar un poco con los medios internacionales también para que puedan tener una visión más variada, ¿cierto? Porque sí creo que el gobierno en su desesperación tiene una hipótesis respecto a lo que ha pasado, que es una hipótesis bien dañina, ¿no? Esta hipótesis, digamos, de que acá hay una confluencia del mundo mundial para terminar con Chile y los alienígenas, etc. Y eso hay que tener mucho cuidado porque son el tipo de, hoy en día es el tipo de idea que prende mucho. Pero sí, ha sido una semana, sin contar que tomaron detenida a una de mis alumnas, que la sacaron de una casa particular, que bueno, hay que estar atentos también porque en el fondo los jóvenes tienen una capacidad de organización y todo, pero realmente también hay que apoyar con un nivel de denuncia, ¿cierto?, de lo que estaba pasando y creo que mirado desde fuera y después desde dentro, porque bueno, cambié mi pasaje, vine lo más rápido posible, sin contar que mis dos hijos además estaban en todo tipo de marchas, también esta cosa de qué tan rápido y qué tan fácil es caer en la violación de derechos humanos.
Sí. Ah. Sí, Bueno, eso yo creo que ha sido súper fuerte, ¿no? sí, perdona Nacho, yo creo que hay varias cosas para conversar hoy día en el programa y tienen como varias capas, digamos. Partimos un poco la más emocional como para entrar en eso, porque yo creo que hoy día hay un momento de reencuentro, me imagino, en lugares de trabajo, en lugares de estudio. Los niños, los adolescentes, las niñas vuelven a clases hoy día mayoritariamente. En las universidades algunas, no en todas se está volviendo, pero en los trabajos muchos. Yo decía, yo creo que nunca había estado en un Santiago que funcionara a medias. Nunca me había pasado estar en una ciudad donde la gente, mucha de la gente que yo conozco no iba a trabajar, porque sus trabajos estaban como suspendidos, porque no había locomoción, donde a la 1 de la tarde desaparecía cualquier tipo de locomoción pública, o sea, no había micros ni colectivos, la gente caminaba largas distancias para poder trasladarse, donde los negocios estaban casi permanentemente cerrados, donde había filas de 200 personas para entrar a un supermercado, por ejemplo. Entonces, era un Santiago muy extraño que yo creo que nunca había vivido, con muchos semáforos sin funcionar, con lugares donde los autos simplemente no entraban, con una Plaza Italia que es un centro neurálgico, estos como centros grandes de flujo de tránsito que estaba permanentemente en suspensión, con militares en las calles armados, tanquetas estacionadas en ciertos puntos. O sea, creo que yo nunca había visto un Santiago así, nunca. Y cuando lo recorría, porque estuve mucho en la calle, era ver una ciudad que nunca había visto, algo que uno se pregunta, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué es lo que pasa? Y eso genera una serie de emociones, con mucha gente diciéndote muchas cosas además en la calle y haciéndose todo este tipo de preguntas. Entonces entras en un estado emocional además que es muy fuerte y donde te hacen muchas preguntas respecto a ¿qué es esto? Mis hijos también me preguntaban. Y ahí uno ve los choques generacionales. El toque de queda yo creo que fue para mí un shock. O sea, a mí me dijeron toque de queda y yo corría a mi casa para estar dentro de mi casa en el toque de queda. Sin embargo, la gente joven, Casi que a tapar las ventanas. un poco menos, acostarse así como con susto, porque a mí me dicen toque de queda, yo me acuerdo de la dictadura. O sea, cuando el presidente Piñera dice estamos en estado de emergencia y los militares se van a hacer cargo de la seguridad, yo en ese momento no estaba en Santiago, estaba en Arica, estábamos haciendo una actividad política en Arica. O sea, yo recordé de inmediato los peores momentos de la dictadura y no podía creer que eso estaba pasando. Y por otro lado, las generaciones más nuevas era como, ya, y yo iba a salir a la calle igual, se quedaban en la calle igual protestando. Había una cosa muy extraña de superposición de experiencias. Ahora es interesante ahí, yo vi mucho en la calle jóvenes, muy jóvenes, interpelando, provocando, a veces no agresivamente, pero provocando, molestando a militares. Y yo decía, claro, estos cabros que están molestando, que están provocando, no vivieron la dictadura, no tienen el respeto o el terror a los militares, pero este militar tampoco. No. Tampoco tiene esa referencia directa de cómo actuaban o con la impunidad absoluta que actuaban los militares en dictadura. Entonces se producía una escena que en otro contexto, para nosotros, lo un poco más viejo hubiera sido de un lado y otro, no lo hagas, no, esto no puede estar ocurriendo, o es demasiado peligroso. Pero por otro lado, estas dos generaciones también se encontraban como con ciertas cargas de informaciones históricas, pero a la vez con una mirada muy, muy renovada. A mí lo que me parece siempre interesante de observar es finalmente cómo la sociedad y los seres humanos, a propósito de la resiliencia que hablaba Lucía, tenemos la capacidad de adaptarnos y empezar a volver normal, la norma, toda circunstancia. ¿No? Hay estudios interesantes de que la gente en los países en guerra a veces aumentan los índices de natalidad o de matrimonio. Es decir, la gente se sigue casando en países en guerra. Matrimonio como un mecanismo de sobrevivencia. Claro, y se sigue enamorando. Y se siguen enamorando y esperan que terminen de explotar las bombas para celebrar la fiesta. Es decir, los seres humanos tenemos esa capacidad de adaptabilidad y eso a veces nos hace perder la capacidad de entender en términos más político-históricos qué significan las cosas. Yo creo que todavía no logramos aquilatar qué significa, qué se va a significar en la historia de Chile en el siglo XXI la violación a los derechos humanos que han ocurrido estos días. Yo creo que esa es una cuestión que todavía no alcanzamos a terminar de entender y entender realmente qué significa haber tenido a los militares controlando el país en el año 2019. Yo creo que sobre todo en esta época de redes sociales es aún más complejo, ¿no? Porque todos fuimos a la marcha, digamos,
uno en la marcha encontraba todo tipo de gente, desde los ultra radicales, que se vaya Piñera, etcétera, hasta los que necesitamos que cambien cosas puntuales. Pero todo el mundo estaba ahí. Y fue insólito cómo el gobierno, una estrategia comunicacional claramente diseñada, Sí. se trató de apropiar del Sí. beneficio de la marcha y no es extraño encontrar en los grupos de WhatsApp más diversos que uno tiene gente que decía, bueno, qué bueno que terminó todo. No terminó nada. Sin embargo, también uno, más allá de la cosa de las nuevas generaciones, estoy de acuerdo también cómo uno tiene que enfrentar esta situación de buscar la normalidad. El ser humano busca la normalidad. Obviamente a nadie, yo creo que el impacto psicológico, lo estamos conversando nosotros en las universidades, esta nueva generación va a tener un impacto psicológico muy fuerte porque ha estado 7 días corriendo en las calles, enfrentándose a la policía, enfrentándose a los militares, recibiendo además que es algo que hay que revisar con mucho detalle, pero recibiendo unas bombas lacrimógenas que cada día son peores. Sí. Entonces, bueno, hay que ver cómo uno trabaja con ellos para que ellos reconozcan que esto también tiene sus consecuencias, pero por otro lado, la máquina del establishment, si ustedes quieren, o la máquina de los medios, o de algunos medios, de un momento a otro da como cerrado este capítulo y qué bueno que terminó el festival, Y ahora empiezan las cumplimos evaluaciones. la meta, Empiezan las evaluaciones. Como muy Teletón. Sí, muy Teletón. sí. Y bueno, y uno se pregunta hasta qué punto habrá tenido éxito eso, de decir, bueno, listo, terminamos y ahora empieza de nuevo Chile el lunes, seguimos lunes, digamos, hoy día todavía no tenemos cambio de gabinete. Lo único que a mí me parece que es especialmente relevante es que todas las cosas que han sucedido, finalmente, distinto a lo que pasó en dictadura, hoy día está el INDH, hay gente que está dedicada a hacer las denuncias, hay gente que está haciendo las denuncias directamente, con las redes sociales también, porque en definitiva todo puede ser, yo entiendo que todo puede ser explicado y analizado, menos eso. Sí, pero yo, perdona Nacho, disculpa, yo quería meterme en el tema de derechos humanos ya para ir como analizando por separado, porque hay muchas cosas que poner arriba de la mesa. Entonces, para tomar el tema de derechos humanos, que creo que era muy tremendo como seguíamos diaria, por lo menos a mí me pasó, me imagino que ustedes también, siguiendo como el reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos todos los días. Y yo sé que lo ponía así en las redes, pero qué miseria que estuviésemos mirando el reporte del Instituto de Derechos Humanos. O sea, los datos son escalofriantes. Estamos hablando de más de 1.300 personas heridas. De esas, muchísimas heridas por perdigones o a bala. Hay más de 130, o sea, un 10% de ellos que tienen daño ocular grave. En la mayoría de los casos, pérdida completa de la visión de un ojo, porque se revientan con los perdigones o los balines de goma, que tienen trazos de metal. Entonces, hay denuncias de tortura y denuncias de violación. Hay 17 denuncias de violación, unas denuncias tremendas y con personas que lo han salido a hacer público y con mucho detalle, porque no quieren que esto quede impune. Estudiante de medicina. Un estudiante de medicina, la Universidad Católica ya inmediatamente le ofreció todo el apoyo y va a presentar una querella. Es una comisaría que además, una comisaría Pedro y Reserva, que además ya tiene denuncias desde antes por denuncias de abusos sexuales en detenciones. Entonces, hoy día escuchaba al abogado Nelson Caucoto, que es un abogado que tiene una tradición muy larga en tema de derechos humanos y en tema de derechos humanos en dictadura. Fue uno de los abogados que trabajó largo tiempo en la Vicaría de la Solidaridad, en todo el tiempo de la dictadura cívico-militar. Y entonces tiene mucha experiencia en esos temas. Y él apuntaba varias cosas que me parece súper interesante. Él apuntaba además a un tema bien de fondo respecto a cuál es el sentido de una policía, en este caso Carabineros de Chile, y cuál es el sentido de militares en momentos en que se los llama para estados de excepción. Entonces decía, ojo aquí con cómo se ocupan los militares y las policías en estos estados de excepción. Lo primero que hay que decir, y lo decía muy tajantemente, es que cuando hay estados de excepción, la idea es proteger las vidas humanas, es proteger a las personas, no otra cosa. Entonces, cuando se instalan militares o carabineros y en estados de excepción no protegen las vidas humanas, al contrario, es que se están violando los derechos humanos. O sea, eso hay que ser claro. Y perdón, decía, con esta estadística, no me vengan a hablar de, no, estos son hechos puntuales, son casos por aquí y por allá, no es que alguien se pasó de madre. No. O sea, la cantidad de hechos registrados por el Instituto de Derechos Humanos
Qué bueno que además tenemos redes sociales porque lo vemos, porque si no, imagínense no tuviéramos Y que las redes. yo creo vea que son la punta del iceberg. Bueno, Yo conozco 10, 20, 30 casos que no hay lamentablemente ningún registro, registro. que no quisieron hacer denuncias, que no hicieron constatación de lesiones y que están llenos de balines. O sea, y creo que todo el mundo, yo creo que lo que las estadísticas dicen de verdad debe ser Se queda corto. 5, un 10% de lo que sucedió. Y ahí hay un tema de fondo, y Lucía que conoce mucho de estos temas, a propósito de los temas de seguridad, aquí hay temas de fondo que se desnudan en Chile respecto a qué pasa en estos estados de excepción y que vemos policías y militares que no tienen hoy día ni una preparación profunda en derechos humanos. O sea, acá hay un tema pendiente que tenemos desde que terminó la dictadura en Chile y que no hemos sido capaces de entrar. Ni siquiera en Chile nosotros, las personas, tenemos tanto conocimiento de nuestros derechos en tema de derechos humanos. O sea, que esto haya sido posible. En estos días nomás se ha pasado, ¿cuánto? Una semana y hay 20 personas muertas, 5 de ellas acreditadas por balas disparadas por militares. O sea, estamos hablando de eso en 5 días de revueltas que fueron pacíficas en una mayoría, pero tremenda en el país, reconocido por los propios militares esto. Entonces, acá hay un tema, en el tema de derechos humanos hay una cuestión grande, pendiente, abierta en Chile. Sí. Y eso a mí me parece que ahí hay un tema muy, muy grande que hay que tomar. Estoy de acuerdo. Creo que en realidad hay como 3 niveles. El primer nivel, yo te diría, es que en Chile, en democracia, nos acostumbramos a que la policía use mecanismos de disuasión y control demasiado violentos. Cuando uno está fuera de Chile y ve que cualquier marcha, las policías empieza con el guanaco, sigue por la lacrimógena, saca los caballos, viene con los perros, ya uno como que lo ha naturalizado porque así ha sido. Pero eso no sucede en todos los países. Eso es una cosa extraordinaria y de hecho la mayoría de los periodistas internacionales, una cosa que más le llama la atención es cómo se salta de el carabinero parado ahí directamente pegándole a la gente, porque hay un acostumbramiento social a eso y porque todos estos años de democracia nadie le puso el pie a esa situación. Sí. Los carabineros, si tú vas y miras, son igual que los militares, los protocolos deben de ser perfectos. Seguramente tienen un acuerdo con el INDH para hacer los cursos de derechos humanos. O sea, se ha logrado hacer casi todo lo que uno quisiera. De hecho, por ejemplo, la PDI es un caso de estudio de lo bien que han trabajado en temas de derechos humanos en América Latina. El problema, yo creo, no solamente es hasta qué punto eso lo enseña gente que sabe de derechos humanos y no ex carabineros, etcétera, sino que como no hay un control civil, ¿cierto? Como finalmente le dicen, salgan, vean qué hacen, y después nosotros los vamos a ayudar, caso Catrillanca, nosotros después los vamos a tapar, caso Catrileo, después caso Huracán. Entonces al final yo lo que le pondría el acento, y por eso es que ahora ojalá a alguien se le ocurra avanzar con lo que hemos dicho hace mucho, necesitamos un Ministerio de Seguridad Pública. Pero ahí, Lucía, estoy absolutamente de acuerdo contigo que tiene que ver con el control civil, pero el control civil tiene que ver con la institucionalidad que es capaz de controlar esos espacios, pero yo creo que básicamente de responsabilizarse de aquello. O sea, claro. Es decir, yo creo que nosotros durante 30 años estuvimos repitiendo nunca más, ¿no? Y cantando nunca más. Y lo repetimos hasta el cansancio, ya se volvió un leitmotiv casi agotador, nunca más en Chile. Bueno, volvió a pasar, en otra escala, pero volvió a pasar. ¿Y por qué yo creo que volvió a pasar? Porque efectivamente no se logró perseguir realmente las responsabilidades civiles detrás de esas violaciones a los derechos humanos. Yo creo que lo que no nos puede pasar esta vez en Chile es que no paguen civiles, políticos, gente de alta responsabilidad por las cuestiones que acaban de pasar. Es decir, nosotros tenemos, y yo creo que es una responsabilidad del país, que al menos el ministro del Interior pase por la justicia. Y digo que pase porque luego la justicia será la que dirima las responsabilidades. Pero el ministro de la Justicia del Interior tiene que pasar por la justicia. Si no, si esto es una salida administrativa, si es que lo van a sacar del gobierno y lo van a poner para allá y va a pasar un directorio de una empresa por aquí y después un poco más allá y en unos años más va a terminar parte del directorio de Paz Ciudadana y no sé qué, es que vamos a seguir repitiendo esta cuestión. Tienen que haber responsabilidades civiles. Porque eso también es lo que va a permitir que el día de mañana, cuando otro presidente o presidenta u otro ministro del Interior piense en sacar policía a la calle a reprimir o piense en sacar militares, va a decir, ojo que después nos puede tocar.
Si no, esta cuestión yo creo que va a ser una cuestión cíclica. Siempre nos vamos a estar impresionando y asombrando, pero difícilmente la vamos a O sea, parar. tiene que haber culpabilidades institucionales sin duda. Por ejemplo, la violación es un arma de guerra. Es algo que es reconocido en el mundo entero. Sí. Cuando el presidente de la República comete la torpeza y la irresponsabilidad de decir que estamos en guerra, abre el espacio, porque en todas las instituciones, yo te diría que en general en Carabineros tú tienes gente de sectores populares súper esforzada que está tratando de hacer su pega, en general. ¿Ah? También en las Fuerzas Armadas hay grupos, por supuesto, o individuos o gente que permite cualquier cosa en estas y se aprovecha de estas circunstancias para hacer lo que se les da la gana. ¿Ah? Entre esas cosas, temas de violencia, mucho de las masculinidades, de esta cosa del poder, ¿cierto? El hombre que se hace cargo de esta situación, y por eso es que hay tanta violación, por eso es que hay tanto toqueteo, todas estas cosas. Pero tú tienes que tener una responsabilidad superior, porque finalmente, si al final esto es, bueno, veamos si el hilo se corta por lo más delgado, nadie me va a agarrar a mí porque no tengo, como dice el INDH, porque justo la comisaría, justo esa comisaría no tiene cámaras, justo, entonces tú dices, justo, o lo mismo pasó con Camilo Catrillanca, que salieron a decir que no tenían cámaras, se inventaron todo en Senco. Entonces yo creo que acá tenemos que tener, como ustedes bien dicen, una responsabilidad institucional, administrativa, pero también reconocer que en estas circunstancias ocurren estas cosas. Y lo único que uno puede hacer es no tener la irresponsabilidad de jugar con las palabras. Entonces, cuando el presidente dice, estamos en guerra, abrió la puerta para cualquier cosa justificada en una guerra, más o menos. Bueno, de hecho, así lo interpretamos. En el momento que dice eso, todos pensamos que iba a pasar lo peor, o sea, y de hecho sorprendió a todos, de hecho sorprendió tanto a todos que al otro día, a primera hora, el militar que estaba a cargo de la seguridad en Santiago lo desmiente al presidente de la República, que además todos pensamos, oh, ¿qué va a pasar ahora? Que el presidente dice una cosa y el militar dice otra. Después tuvo que salir unas horas después a leer un comunicado al militar diciéndose sus propias palabras matizando. Y después nunca más apareció públicamente, es verdad. Como que nunca más tuvo pantalla. Pero en el momento en que el presidente hace esa declaración de que estamos en guerra, de verdad que uno decía, bueno, ¿qué significa? ¿Cuál es la clave de todo esto? O sea, ¿qué significa? Aparte de darnos a todos como un shock de susto, porque sí, o sea, en ese momento en que estaba realmente, uno veía que no había que el gobierno estaba muy perdido, repetía un mismo libreto, se veían desencajados, uno veía para dónde va, no sabía para dónde iba, da esa declaración, primero un shock de susto, bueno, esto se le fue de las manos, y segundo es, ¿qué significa esto? ¿Qué señal es la que está dando? Y creo que esa puerta que se abre en ese momento fue y que después en las cifras se puede confirmar. Así digamos, de qué es lo que empezó a pasar en las calles. Es que yo me preguntaría, Bea, ahí derechamente, si la información que uno puede recabar y que probablemente ustedes han recabado también con gente que está vinculado al mundo del gobierno, que tiene altos cargos en el gobierno, en los partidos políticos, yo he tenido algunas informaciones así, casi como personales, ¿no? Es que efectivamente estaban muy en la línea de ese audio de la primera dama, es decir, estaban absolutamente aterrados y con la sensación de que esto se desbordaba. Y cuando tú estás aterrado y sintiendo que esto se desborda y que a lo mejor de verdad que te van a ir a sitiar la moneda o que te van a ir a invadir a tu casa, los alienígenas, a veces estás dispuesto a pasarte un poco para pegar un apretón y después salir a matizar. Entonces la pregunta es si ese exabrupto del presidente de la guerra no fue también una cuestión diseñada para poder efectivamente dar un poquito de manga ancha a la represión, para pegar una asustada fuerte. Bueno, yo lo interpreté así. Claro, que bajara la cuestión. Fue abrir la puerta a que aquí controlen como sea. O sea, fue una señal a ese militar que estaba en la calle y decirle, permítete ir un poquito más allá para parar esta cuestión y después salimos a matizar, a calmar y a corregir y no sé qué, pero primero hagamos ese apretón fuerte con los costos sociales y humanos que significa. Sí, a ver, primero que cuando uno está en el poder no quisiera estar en esos zapatos, porque evidentemente esto lo que hizo fue desnudar la incapacidad completa de todo el sistema de seguridad e inteligencia, ¿cierto?
Si esto fue formal, fue organizado o no fue organizado, da lo mismo, lo único que sabemos es que nadie sabía y que el presidente estaba en su casa y de un momento a otro le dijeron que pasamos de 2 cabros saltando el torniquete a 100.000. Y eso le generó una angustia existencial y lo que hizo, yo creo, fue desnudar sus pulsiones naturales. Y acá lo que tiene la derecha es más la foto de Chadwick, Larraín, Espina, por algo estuvieron en la dictadura militar, por algo el presidente habló de cómplices pasivos, por algo, digamos, hay una pulsión hacia la represión. Los psiquiatras, si quieren, pueden salir y ayudarme con esto, pero es verdad que hay gente que tiene una pulsión hacia tratar de mediar los problemas, y hay otra que sale y dice, bueno, peguemos. Mi impresión es que el gobierno cedió ante la pulsión de la represión, ante la respuesta de, miren, esto no podemos dejar que se nos descontrole, vamos, con todo. Claro. Y en el con todo, cuando tú no tienes un control civil efectivo, donde tú no le dices a la policía, resuélvanlo y me van contando, sino que tú estás ahí. Y estás mirando exactamente cómo se está resolviendo, porque una cosa es resolver una crisis y otra cosa es cerrar la puerta, cerrar los ojos y que te cuenten cómo se resolvió. Y la impresión que tienen todos los chilenos hoy es que eso es lo que hizo el gobierno se autosecuestró, digamos, de las decisiones, y eso ha generado lo sobre que todo en un comienzo, viendo. le entregó a los militares el A las control primeras 10 horas no existía. En las No, primeras 10, y yo sí creo que esas son las 10 horas que generan todo lo que viene después, porque cuando no hay el espacio se deja, alguien lo llena. Pero también, y esto viene de antes, aquí hay un tema, creo que es interesante mirar las horas previas. Yo sé que mirarlo desde lejos siempre es más fácil, ¿no? Pero de hecho en ese momento uno hilaba un poquito más fino, y de hecho varios lo analizamos, lo hicimos hasta público, en redes. No tenemos otra posibilidad de hacerlo más público que en redes, lamentablemente, pero cuando empieza todo este tren, ¿no? Uno empieza a decir, mira, acá viene algo complejo. O sea, cuando hay una seguidilla de esta demostración de la desconexión absoluta de un gobierno con todos sus ministerios de lo que pasa afuera, con todos estos ministros diciendo esta seguidilla de declaraciones que van generando cero empatía. Esta rabia interna que incluso a uno le provocaba rabia, pero ¿cómo puede ser tan desubicado? O sea, parte con el subsecretario Reyes hace varios meses diciendo que la gente se levantaba temprano porque le gustaba hacer vida social en los consultorios. Claro. Después, la única respuesta o la respuesta que entrega el ministro de Economía cuando le preguntan ¿qué se hace con el metro? Y cuando uno, o sea, hace cálculo, levantarse más temprano. Y él dice, levantarse más temprano, y yo decía, a ver, pero aquí nadie está haciendo la suma básica, y era cosa de agarrar la calculadora. Sí. O sea, uno dice, salario mínimo 301.000 pesos, metro en hora punta, que es donde habitualmente la gente se traslada, 830, si uno suma un viaje de ida y de vuelta son 20 días al mes, ni siquiera considerando los fines de semana, son 33.500 pesos, es más del 10% de la que la persona gana. O sea, claramente ahí hay un desbalance que no puede asumir. Entonces yo decía, a ver, parece que no están mirando que esto es demasiado impactante para la familia. Y cuando sale el ministro de Hacienda como para coronar esto, del costo de la vida en Chile, y le recomienda a la gente que compre flores porque es lo único que bajó, entonces yo digo, aquí no están mirando, hay una cosa que no están mirando más de cerca lo que esto provoca. Después empiezan los jóvenes a hacer la evasión masiva como una forma de protesta, cada vez más, de una manera bien organizada, y hay una cierta respaldo popular. La gente inmediatamente como que mira bien a los cabros que hagan esto, porque sienten que sacan una voz que está perdida. Sí. Y cuando uno empieza a mirar que la reacción a eso, en vez del presidente tomar a la gente y decir, miremos esto con más detalles, pongamos más carabineros, cerremos las puertas del metro, o sea, hagámosle la vida más complicada a la gente. Y eso insiste un día, insiste el segundo, tuvo varios días para entender que aquí se venía algo más profundo. Sí. Entonces, ahí tú empiezas a ver que hay una seguidilla de errores que no es solamente que esto se le vino de un momento para otro. No. O sea, hay una seguidilla y de una desconexión brutal desde hace mucho tiempo con lo que está pasando. Pero ahí vea que yo creo que la clave es el tema de la desconexión, porque si tú tomas el metro efectivamente todos los días, sabes lo que significa que te cierren una puerta del metro. Perdón. O sea, la única manera de saberlo es
tomar el metro. Mira, yo veía gente en redes y yo ahí decía, ay, mira, cuánta gente que está en la esfera pública jamás toma el metro. Jamás. Porque decían, porque el metro subió 800 y algo. Ni siquiera saben cuánto cuesta el metro. No tiene idea, pero... Bueno, pero eso también es el otro elemento, más allá de todo lo que hemos conversado, el elemento que se visualizó en las últimas 7 días, que todo el mundo lo decía, pero nadie lo quiso reconocer, es que, uno, tenemos una élite política efectivamente que vive en la estratosfera, que no logró empatizar ni entender ni nada porque vive en la estratosfera, porque la élite política es casi familiar. Sí. Eso tampoco ocurre en todos los países del mundo. Sí, claro. Ocurre en pocos países, no sé, en Zambia, probablemente en Congo y en otros donde es tan chiquita la élite que van a todos al mismo colegio, como dijo la ministra, pero perdón, la alcaldesa. Pero lo venimos diciendo hace mucho Años. tiempo. 8 colegios, 2 universidades, lo hemos dicho, y todos de Santiago, lo hemos dicho muchas veces. Pero además otra cosa, y ojo con esto, anoche, y esto es lo que más me horrorizó, después de todo lo que ha pasado, que uno diría, ahora está haciendo una lectura más fina, escucho a Harald Beyer, que me parece, a ver, alguien que es parte de la élite y a quien la élite escucha mucho. Sí. ¿No? Y un tipo inteligente, al menos. Yo no diría que un... Sí, inteligente. Por eso te digo, un tipo inteligente. Yo diría que él hace análisis, pero anoche lo estaba escuchando en un programa de televisión, estaba hablando con Matías del Río en Televisión Nacional. Es rector de una universidad, ojo con eso, es rector de la Adolfo Ibáñez. Y él hacía un análisis y él decía que todos los estudios y encuestas que él ha visto es que la gente en realidad no está, no es una explosión por un problema de recursos, o de cuánto gana, o de temas de platas. Y en realidad es por un tema de reconocimiento, que la gente no quiere sentirse más humillada y quiere que reconozcan lo que dice. Entonces, yo creo que sí, hay parte de eso, pero no me vas a decir que no es de recursos. Sí. Por favor, o sea, eso es estar fuera de lo que pasa. En este país la mitad de la gente gana hasta 500 lucas, menos, 450, líquido. Pero es que eso entonces, pero con todo lo que ha pasado, que todavía la élite diga, en realidad... Pero vea, Mañalich dijo favor, hace 2 días exacto. atrás Entonces, de que él no iba a modificar una cuestión porque había pasado una marcha. Pero es que Es decir, es que todavía él considera que esto fue una marcha que pasó. El tema profundo es ese, pues Nacho. El tema profundo es que con todo lo que ha pasado, y ojo, una cuestión que yo encuentro que es bien alucinante y que me encontré con eso y pucha, fue como calorcito en el corazón cuando vi que le preguntaban a la gente en todas partes, le ponían el micrófono. Sí. Después podemos hablar de lo que pasó con los medios de comunicación, pero que le ponían el micrófono a la gente y la gente podía estar enojada porque le habían saqueado su supermercado y decía, yo no quiero los vándalos que saquen mi supermercado, pero yo me estoy movilizando porque yo quiero mejores pensiones, quiero mejor salario, quiero poder movilizarme porque me demoro 2 horas en la pega, porque no me alcanza para fin de mes. Le ponían a un estudiante y decía, no quiero estar más endeudado con el CAE, veo a mis viejos cansados porque no tienen pensión mis abuelos, porque le ponían a la señora que estaba barriendo y a una mujer joven, y que nunca me voy a olvidar de esa imagen, yo creo, en la vida, a una mujer joven que estaba barriendo lo que queda de una barricada. Sí. Y el periodista le pregunta, qué lata estar barriendo lo de la barricada, y dijo, dijo que hemos tenido más pega, pero le dije, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos unos estudiantes que son de oro, porque sacaron la voz por nosotros y tira todo el discurso de por qué están ahí. Entonces, cuando estamos escuchando que masivamente se hace una lectura que, ojo, no es solamente de la gente que tiene menos recursos en Chile, porque esto no era, los que estaban en la calle, no es solamente la gente que tiene menos recursos, es una clase media que se agotó, que dijo, no más, no alcanza con esta cuestión. Además que es una clase media... terminar. Y que hoy día, después de todo lo que ha pasado, de que toda la gente tenía el mismo discurso, porque estamos hablando, porque todos dicen, no, es que la gente quiere muchas cosas, no quiere muchas cosas, es bien clarito su discurso, lo tiene bien claro. Y que digan eso, lo que estamos escuchando, mira, hacer una lectura más clara, toda esta gente que es rectora de universidad, que fue, Harald Beyer fue presidente del CEP, que es como el gran centro de estudios públicos de Chile, un ministro de Estado que es el ministro de Salud, por favor, que es uno de los temas que la gente pone en balance y que todavía tienen el mismo discurso, o sea, que todavía no entienden lo que pasó, a mí me despierta todas las alertas, entonces. Sí, es que yo creo que eso es lo preocupante. Yo creo que efectivamente, como la élite tiene una pulsión de autosobrevivencia, digamos, y a pesar de que la primera dama se haya despachado esta frase que para mí es una frase que deberíamos hacer un análisis sociológico profundo, porque además yo quisiera decir algo respecto a eso. Cuando alguien dice nos va a tocar compartir nuestros privilegios, primero está diciendo que es consciente
de sus privilegios, pero que además es consciente de que sus privilegios en algún sentido son a costa de otros, ¿no? Es decir, yo tengo una acumulación que me va a tocar compartirla ahora y me va a tocar porque hay un estallido social y porque me siento amenazado. O sea, tácitamente estoy reconociendo que si no me hubieran amenazado, no estaría disponible para compartir esas cuestiones que tengo acumulado y que de alguna manera son a costa de otros. A mí me parece que lo que plantea la primera dama de verdad que es de estudio, porque creo que representa absolutamente cómo observa la realidad la élite, absolutamente. Pero además yo creo que como la élite siempre tiene un sentido de sobrevivencia y a pesar de que se asuste y dice, chuta, parece que voy a tener que dar algo, nuevamente se repliega y yo creo que toda esta estrategia de encapsular la movilización, como que esto ya ocurrió como periodo y ahora debemos entenderlo como una suerte de llamado de atención para acelerar procesos legislativos. Ahora nos dimos cuenta. Ahora nos dimos cuenta, yo creo que a mí me genera poca esperanza real de que se puedan provocar cambios y creo que la ciudadanía también lo está percibiendo así y por eso creo que la tendencia va a ser a mantener e incluso a incrementar la movilización social. Pero, a ver, creo que lo que ustedes dicen lleva a un tema que es fundamental, que se ha discutido poco. Acá lo que estamos es en una discusión ideológica y política, sí, donde hay dos grupos que están tratando de instalar dos visiones distintas de lo que es el Estado y la sociedad, ¿cierto? Por un lado, a mí no me sorprende que Harald Beyer, rector de una universidad de un dueño, ¿ah? Porque otra cosa es que fuera rector de la Chile, y todos los otros rectores de las universidades de la cota 5.000, donde tienen unas cuotitas ahí para una gente que no pueda pagar, pero que tenga que llegar en helicóptero, pero no hay cómo llegar, ¿cierto? Tengan esa posición. Igual que muchos otros, porque ellos han estado y por muchos años diciendo un Estado más chico, un mercado que se autorregula, la gente que es emprendedora sale adelante, ¿cierto? Y por otro lado, hay cientos de estudios. Yo ayer y antes de ayer he estado mirando, por ejemplo, estudios de la OECD, que no son particularmente comunistas, que dicen Chile tiene una bomba de tiempo porque los niveles de inequidad en la forma como crecen sus ciudades, ya salgamos incluso de los temas puntuales. La ciudad está estructurada de una forma tal que los más pobres vivirán siempre entre más pobres y los más ricos entre más ricos, y eso va a generar estallido social. Lo dice la OECD hace 8 años atrás, ¿cierto? Entonces, cuando uno recupera esos estudios y agarra las cosas que está haciendo Katia Araujo en la Universidad de Santiago, las cosas del PNUD en Iguales, hay información que sustenta que necesitamos otro Estado, que necesitamos otra forma de regular la propiedad de la tierra, pero eso finalmente también es una visión ideológica en el sentido positivo de lo que es el Estado. Yo quiero un Estado más sólido, no quiero esto, no quiero que la gente se muera de hambre, no quiero que la gente tenga que salir a pedir, por favor, porque estoy enfermo, quiero medicina más barata. Pero lo que estamos viendo detrás de todo esto es una pelea por eso, y por eso es cuando uno lo llama del mundo internacional. Una cosa que a mí me pareció más interesante, te llama gente y te entrevista y te dice, bueno, pero esto es todo culpa de Bachelet, porque lo que hizo fue... Entonces, la respuesta es, bueno, ok, si vamos a entrar a una pelea ideológica, digámoslo, pero hay unas interpretaciones que son interpretaciones, por decir lo mínimo, antojadizas, que además, y en ese caso también me pasa con el rector Peña, quien yo en general me parece un gran escritor de buenas columnas, pero encuentro que muchas de sus aseveraciones está leyendo muy mal. Desde el pedestal donde se lo ha puesto, tiempo, diría yo, ¿no? Claro, pero es que además, ¿en base a qué dice lo que dice? Claro. Es como si yo me levanto hoy día y digo, bueno, yo creo que el Colo tiene que cambiar de jugadores porque, bueno, vi un partido y me pareció muy importante. Ya, pero, ¿sabes si el jugador es un gallo que tiene posibilidades? Es un ensayista. Lo que pasa es que se la da una preponderancia como un oráculo en Chile. Bueno, pero que mire un poquito los estudios. Pues, claro, por eso te digo, pero él es un ensayista de reflexiones aleatorias, digamos. Claro, pero fue a La Moneda y... Es bien voluntarista, diría yo. Sí. Yo pensé que La Moneda en el choque de egos iba a implosionar, pero no. Pero la verdad que cuando veo entrando al rector Peña y dije, bueno, acá se solucionó Chile, ¿cierto? Es una visión decimonónica de la cual, y en eso sí creo que... Cumbre de intelectuales, 4 hombres. 4 todos tipos. encorbatados, de la misma, más o menos, claro, todos iguales de la misma edad. Que solo falta... bastante. Ahora... Eso es lo que hay que cambiar. Y sí creo, para ver el lado positivo de todo esto,
Sí creo que en algunos canales, en algunos espacios se ha dado oportunidad para que gente que súper articulada, súper capaz, empiece a aparecer, empiece a tener una voz, ¿cierto? Gente que de otra forma no hubiera llegado. Las redes tienen un montón de cosas malas, pero también tienen cosas positivas. Y ahora hay que darle la vuelta para que la gente, no recurra a la violencia, porque yo sí creo que la violencia no es el mecanismo de avanzar. Ahora, a propósito de esto mismo, que estamos haciendo este análisis, y qué bueno que lo instalaste así, porque efectivamente aquí lo que hay son visiones de mundo que chocan o visiones ideológicas que chocan. Básicamente son estas lecturas de mundo. Y lo que la agenda que se instaló súper clara por parte que logró tomar comunicacionalmente e instalar su visión el gobierno fue muy obvia después de la la gran marcha del viernes, que la siguió además una marcha increíble que yo soy de Viña, soy viñamarina de nacimiento, nunca había visto lo que vi lo vi por las redes en realidad, esa marcha que unió Valparaíso con Viña por la Avenida España, que es por el borde costero, la vía que une las dos ciudades y que nunca he visto una cosa como esa, nunca vista. Y después de la marcha, de tratar de todos subirse a la marcha de alguna manera, y desde el presidente de la República con un libreto, era como un Twitter, yo diría como un copy-paste de todas las autoridades diciendo lo mismo, incluso los más recalcitrantes de derecha, que habían estado hablando de la violencia todos estos días, salieron todos con unas redes sociales diciendo como llena de globos y corazones con la marcha, y como que linda la marcha por la unidad de Chile. Qué bueno que no había ninguna bandera de partido político. Sí, es cierto, ningún partido político puede decir esta es mi marcha, totalmente de acuerdo, pero es una marcha política. No despoliticemos algo que es profundamente político. Y cuando digo político, no digo de un partido político, digo político en el sentido que estas son demandas políticas, es una mirada política de la sociedad. Y lo que quiere hacer el gobierno hoy día, y que ese sería su golazo, porque claramente no va a traer a nadie a su molino hoy día, ¿no? Pero lo que está tratando de hacer en la agenda instalada es tratar de despolitizar esto, como que si no fuera política, como que si fuera un movimiento ciudadano que no tiene un destino claro, que es muy parecido a lo que trató de hacer con la gran ola feminista del 2018, que fue como despolitizarla, es decir, como que el feminismo era como la paz mundial, ¿no? No, el feminismo es una lucha política que incomoda. Esta es una lucha política y claro que incomoda a la élite, porque lo que está diciendo es un reclamo directo por la desigualdad del país y la gente se cansó y es una lucha política. Y cuando dicen, no, pero es que esto es contra todos los políticos, sí, es contra una clase política que no se ha hecho cargo, pero yo voy a poner diferencias ahí, porque aquí hay guardianes del modelo. Y no se suban arriba del carro, por favor. Hay gente que ha estado ocupando su cargo en el Congreso, principalmente la derecha política, pero también desde los otros sectores de la concertación, no todos, algunos, que han estado cerrando como candado Chile para nunca que se cambie este modelo, para siempre asegurar que las diferencias se mantengan, para que la privatización de la vida se mantenga, y eso hay que decirlo claramente. Y hay luchas políticas que desde hace tiempo que recogen esto, y no me refiero a partidos políticos solamente, me refiero también a organizaciones sociales que son políticas, obvio, pero que los que están trabajando por la Coordinadora de Normas FP, los que están trabajando por el agua, los que están trabajando desde hace mucho tiempo por Asamblea Constituyente, para que se acaben las zonas de sacrificio, todos los grupos medioambientalistas, ellos llevan una lucha de hace años que es política y que está recogiendo mucho de lo que se dice acá. Entonces no digamos que esto es que no tiene ni una bandera, tiene muchas banderas y mucha pega, hay mucha política detrás. Entonces aquí esto no es apolítico, esto no es sin ninguna bandera, y aquí no son todos iguales en esto. Sí, yo comparto contigo, yo creo que hay que hacer una distinción muy clara. Efectivamente, por muchas razones, no tenemos un partido político, un sector político, un grupo de líderes que sean capaces de articular una narrativa que represente en su conjunto a los manifestantes, a la ciudadanía en alzamiento, ¿no? Eso es bien claro, pero también hay que decir que aquí hay una serie de miradas respecto a qué cosas deben cambiar que son capaces de constituir un cierto ideario, ¿cierto? Y ese es un ideario, perdónenme amigos de derecha, es un ideario básicamente de izquierda. O sea, es decir, más derechos sociales,
Respecto al Estado, más derechos sociales, más Estado regulando y ¿cómo se llama? Y generando condiciones para salud pública y gratuita, educación gratuita, pensiones con carácter solidario y que no se salve cada uno con capitalización individual. Estoy hablando de una izquierda moderna, una izquierda que también valora y regula, o sea, y entiende el mercado y que pide más regulación, menos concentración, menos monopolio, menos colusión. Pero esa es una agenda al menos de carácter progresista. Es decir, aquí que la derecha salga a decir que aquí, porque, a ver, en el fondo, si todos apelamos a ciertos valores universales como la igualdad, la paz mundial, la hermandad y la fraternidad, de acuerdo. En eso, tanto derecha, izquierda, ultraderecha, ultraizquierda, como estar todos más o menos de acuerdo en que queremos una humanidad mejor. Pero hay caminos, y los caminos que yo creo que se han levantado mayoritariamente de parte de la movilización, sí apelan a un cierto ideario de una izquierda democrática, moderna, contemporánea. Ahora, otra cosa es que la izquierda, por sus propias incapacidades, por sus propias torpezas políticas, por la propia falta de articulación, por sus propias mezquindades y por sus propias renuncias, haya sido incapaz de representar realmente ese ideario y que la gente no sienta que son ellos los representantes de eso. Pero que esto sea, o sea, aquí la derecha solo tiene que perder. Es decir, O es muy sea, poco lo que tiene para ganar en términos de sus propuestas, su proyecto político, económico de sociedad. sí, pero, como dicen, ¿no? Primero, que generalmente cuando ocurren estas manifestaciones y tú no tienes un liderazgo claro, es muy probable que la ultraderecha se consolide, ¿no? O sea, que haya un movimiento de gente que esto le ha parecido atroz, como dicen algunos. ¿Cierto? Que esto le haya parecido horrible y verdaderamente cree que acá están los alienígenas aliados con un montón de gente y ese grupo va a parapetarse detrás de sus beneficios, de sus intereses, de su posición ideológica. Tiene mucho más capacidad de organización, porque además tienen los medios. Eso es muy importante, tiene los medios de comunicación. Así es, que los otros. Entonces lo que uno tiene que, creo que lo que hay que buscar es cómo uno legitima esta agenda, que estoy de acuerdo contigo, es una agenda mucho más de izquierdas, o si quieres, una agenda más socialdemócrata, eran algunos, lo que es progresista, etcétera, que una de el mercado verá cómo los emprendedores sobreviven. Pero eso requiere, yo creo que de reconocer, por ejemplo, asamblea constituyente, cambios constitucionales. O sea, esto no es, y esta es una discusión que tenemos que tener nosotros mismos, no es un comité de expertos de nuevo para decidir qué es mejor para Chile. Porque esa es una respuesta de antaño, que a algunos incluso de la izquierda les acomoda. Porque dice, oye, ¿qué voy a hablar con esta gente que no tiene idea? Bueno, eso es lo que tenemos que cambiar y a veces vale bien tener el cable o el YouTube y entrar a mirar cómo son las discusiones en otros países. Incluso en los países nórdicos, uno tiene sentado a gente en las organizaciones de sociedad civil, uno conversa con distintos. Acá nos hemos demasiado acostumbrado a decir no, porque tiene un doctorado en Harvard, entonces va a tener la solución. Ahí tenemos que buscar una legitimidad para lo otro. Yo creo que hoy en día estamos en una carencia de legitimidad. Y lo que hay que buscar es cómo legitimamos este proceso, que hay un interés importante de deslegitimarlo desde el lado de la violencia. Hay que legitimarlo del lado de la Constitución, ¿cierto? Acá no, los valores de la República, instalados como son, no es que uno quiere destruir la República, no, uno lo que quiere es una República distinta, donde la gente realmente se sienta mejor. Es una magia política, porque también es cierto que ningún sector solo lo va a poder hacer. Entonces, las conversaciones ahí van a tener que ser conversaciones más bien, y es lo que yo no veo en la ex nueva mayoría, lamentablemente, es la apertura para decir tal vez este no es nuestro momento. Tal vez tenemos que darle espacio a otros. Tiene que haber un cierto sentido superior de holgura y decir, bueno, yo no quiero estar en la mesa, puedo estar atrás. Pero lo que uno ve desde afuera o desde la tele o de los medios es que todavía están los codazos para estar en la mesa, a pesar de representar tan poco, ¿no? Entonces ahí yo creo que todavía va a decantar. Bueno, una última pasada. Yo sé que nosotros en Claire tenemos un programa que habla sobre los medios de comunicación
Creo que los medios de comunicación han tenido una suerte de protagonismo y una autocrítica desde los mismos periodistas de los medios de comunicación, desde también lo que ha pasado. La misma Federación de Trabajadores de los Medios de Televisión hizo una denuncia pública respecto a cómo justo el día de la marcha, desde la Presidencia de la República se citó a todos los directores de los distintos canales de televisión, también se citó a todos los directores de los diarios, y fue muy notorio, y lo voy a decir con todas las letras, fue muy notorio cómo la agenda de gobierno, o sea, todo lo que señaló desde el presidente con todos sus partidos aliados públicamente después de la marcha, fue lo mismo que se reflejó también en los titulares de prácticamente todos los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, que fueron los que de alguna manera hicieron este primer retrato de lo que estaba pasando en Chile, y que entiendo era complejo porque para todos fue complejo, nadie podía saber para dónde iba y todo, si bien había una lectura de lo que estaba pasando y uno podía entender este reventón de que estábamos hasta acá, pero hubo un momento que no se sabía para dónde iba, y eso genera que no sepas cómo tomarlo. De hecho, hubo un momento bien crítico para los canales de televisión en específico, más que para los otros medios, pero a los 4 canales, no sé si te enteraste, Lucía, porque yo creo que estabas afuera, a los 4 los fueron a funar. Los apedrearon y trataron, incluso Mega, trataron de entrar al canal y derribaron la puerta para entrar. Tuvo que llegar Carabineros a instalarse dentro de los canales. Muchos periodistas le empezaron a sacar la identificación a los micrófonos. Para que no supiera qué eran, algunos ya tenían miedo de salir a reportear, de manera muy injusta en algunos casos. Qué pena por ellos, porque me ha tocado estar reporteando en la calle y uno está solo reporteando, entonces es complejo, y cuando hay mucha gente, cualquier cosita se puede transformar en algo complejo, pero he leído en varias declaraciones por las redes a varios periodistas que también hacen la mirada interna, de decir, a lo mejor los medios también vamos a tener que hacer hoy día una mirada de cómo estamos cubriendo este tipo de cosas. Si estamos preparados, cómo lo estamos reflejando, cómo nos comunicamos mejor con las personas, cómo entendemos mejor los fenómenos, cómo los reflejamos mejor. Y yo recuerdo que en el 2011, y en esa época yo estaba en los medios de comunicación, también nosotros, por lo menos en los medios donde yo estuve, tuvimos discusiones internas respecto a cómo se reflejaban en los medios las movilizaciones estudiantiles. Porque había una tendencia a instalar siempre primero los desórdenes, aunque fueran 50 personas que lo estaban protagonizando, y no la marcha, aunque hubiese participado 100.000 personas. Y ahí hubo decisiones editoriales que tomamos para decir, no, esto hay que separarlo, o sea, no podemos mezclar peras con manzanas. Y ese es un debate abierto en los medios de comunicación respecto a de qué manera tú llevas tu pauta cuando te guías por lo que es más impresionante de lo que es el reflejo de una realidad, que es complejo, porque ¿cuál es la realidad para cada uno de nosotros? Es complejo, ¿no? Los medios no existe la objetividad, y el trabajar en subjetivo lo hace justamente así, pues más cambiante, y por eso lo ideal es tener un panorama completo de medios y uno hacerse una idea. Pero en Chile están altamente concentrados, entonces hubo una agenda al principio que no fue un reflejo fiel de lo que estaba pasando, y eso hirió a muchas de las personas que estaban en las movilizaciones. Y creo que también en los medios de comunicación hoy día hay una cierta conciencia. Muchos de sus periodistas lo hemos visto al aire con lo que han dicho, muchos de los conductores también están con una preocupación especial de centrar su esfuerzo en mirar lo que pasó en violación a los derechos humanos, en centrar sus esfuerzos de reiterar que las movilizaciones son pacíficas. Ayer yo escuchaba a varios periodistas que en la movilización de Valparaíso y Viña lo repetían hasta el cansancio: esto es una movilización pacífica, lo que queremos reiterar fue pacífica, o sea, como tratando de instalar, de contrastar esta crítica que se ha instalado. Exactamente, de tratar de ser lo más fieles a lo que vieron, y no por imágenes espectaculares que esto vaya traslapándose de lo que se ve, o lo que se aprecia. Esa palabra que usaste yo creo que es clave, Bea, porque yo creo que hay dos dimensiones del tema de la cobertura periodística y de los medios. Uno tiene que ver con por decirlo así, una agenda de contenidos, en que efectivamente uno podría pensar de que hay una cierta tendencia, por quienes son los dueños de los medios de comunicación, a mostrar o favorecer ciertas posiciones políticos, ideológicas, desde los invitados a los paneles de conversación hasta la cobertura o el minutaje que se les da para escuchar lo que dice José Antonio Caz por un lado versus lo que puede decir la propia Bea por otro. ¿Ya? Eso puede ser efectivamente un análisis, pero hay otra cuestión que yo creo que es más de carácter, es más banal, es de carácter netamente estético y tiene que ver con la espectacularidad.
Yo creo que Es que yo he trabajado en canales, así que yo sé que mucho de eso es tal como hoy día el cine preponderante es el cine de acción, ¿ah? Y a veces ve una película súper bonita y de repente empieza una persecución de auto y uno dice, pero ¿por qué me metieron una persecución de auto acá? Si estábamos hablando del mundo interior de estas personas, no necesitábamos una persecución. Estaba soñando con autos. Ni que explotar el edificio en el que estaban. Vivimos, ¿no?, en una sociedad en donde los niveles de intensidad y de espectacularidad hacen que los conflictos requieran como acción, ¿no? Y yo creo que en eso los medios se pierden buscando y poniendo un foco en esa acción físico-material espectacular de un auto ardiendo, de la confrontación desde el punto de vista escénico, desde la puesta en escena de un policía peleando con un grupo de encapuchados. Efectivamente tiene un carácter de acción, pero la gente que trabajamos en la dramaturgia y que construimos guiones, sabemos que hay otras muchas maneras de generar conflictos tanto más intensos y atractivos que eso, ¿no? Pero para eso hay que tener otra mirada, hay que ir realmente a los conflictos de las ideas que están detrás, de las emociones que están detrás. Yo una cosa, por ejemplo, que he echado de menos, lo dije el otro día en un medio que estaba invitado, decir como, una cosa es ir a la marcha y decir, bueno, aquí vemos que hay mucha gente, no sé qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere usted? Y otra cosa es hacer como un inserto mucho más fino para entender realmente qué es lo que está ocurriendo ahí a nivel de pulsión, a nivel de reflexiones, a nivel de debates, sin ese carácter espectacular de la tensión, conflicto material, unos contra otros, en una escalada. Está bien, pero yo, a ver, primero, creo que las notas de prensa escrita tienen que estar firmadas por sus responsables. Yo creo que esto eso no siempre pasa. No siempre pasa, y sí deberíamos de tener el punto donde si el diario quiere poner una noticia como comité editorial que nos vamos a ir a vivir a Marte, que lo pongan y lo firmen. Pero estas noticias que aparecen, donde firma como el equipo, o sea, ¿quién se hace responsable de decir de que acá pasó A o B? Eso, en términos de medios escritos, me parece que eso es cada vez más claro, que además hay una profesionalización de los equipos. Me pareció muy importante el fast-checking, además, de las noticias falsas que sobraron. De la tercera de la T13. tercera, exactamente. Por otro lado, también tenemos que acostumbrarnos a que cuando uno habla de los medios, ya no habla del noticiero, habla del matinal. Y en el matinal se corre un poco la barrera de... a mí se me ocurre, yo creo, como ayer salí a caminar por la calle, llegué a la conclusión que el drama social es A, y son referentes, que son referentes basados en casi ni un conocimiento, digamos, salvo su sentido común, y lo que son los noticieros. Y en los noticieros también a mí me parece importante, por ejemplo, la experiencia que ha habido en CNN, donde los periodistas dan su opinión personal y después siguen con la agenda de cobertura. ¿Cómo hacer para que su opinión personal no tape, digamos, la agenda de cobertura? Es un desafío todavía pendiente, yo creo, porque se han como instalado casi como que si fueran sus propios noticieros. Pero evidentemente acá y en casi todos los países del planeta, los medios están, los dueños de los medios son aquellos que están ideológicamente por una mirada específica del rol del Estado y el rol del mercado y el rol de la sociedad. Entonces, eso yo creo que no lo vamos a poder cambiar. Pero sí hay que reconocer que han aparecido otros medios, o sea, que hay otros espacios donde la gente cada día más está empezando a proveer de información y de contenido. Se nos fue el tiempo. Se acabó. Pero entretenido conversarlo, digamos. Nos faltó, pero lo vamos a ver el otro lunes, que es lo que viene, ¿no? Sí, no, bueno, ¿Cómo va? Yo creo que esta semana es interesante, Sí. porque es una semana extraña. Es hasta el miércoles, va a haber mucho tema. Hoy día llegan los enviados internacionales en tema de derechos humanos. Sí. Exactamente. Es una semana que dura hasta el miércoles porque hay un fin de semana muy largo. Jueves, viernes es feriado, fin de semana largo. Así que nos juntamos el próximo lunes y creo que va a ser interesante para ir decantando y teniendo esa mirada un poquito de los días que siguen. Sí. Si es que la movilización sigue en alza, porque nadie, yo creo, puede poner sobre la mesa hoy día con certeza qué va a pasar en los próximos días. Bueno, el día martes hay una convocatoria, hoy día hay una, pero el martes hay una a las 5 de la tarde, una concentración alrededor de la moneda que yo creo que va a ser tremendamente masiva. Vamos Bien, a ver. Lucía, Nacho, nos vemos. A Pirincho le mandamos saludos donde quiera que esté, está fuera de Chile. Así que cariño. Chao, Pirincho. Muchas gracias por acompañarnos en Cívicas y Cívicos. Chao, chao. Chao.